Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Gracias a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Y vamos a hacer una charla sobre la literatura en general, algunos aspectos quizá extraliterarios. Y luego nos vamos a centrar sobre todo en este libro, que es el que está ahora mismo en todos los escaparates de las librerías en toda España, El viaje de mi padre. Vamos a centrarnos en él, vamos a hablar de él. Bueno, antes yo creo que ya no hay razón de presentar a un autor, porque a poco que alguien con su móvil, ahí mismo en la sala donde estáis, coge y ponga Julio Llamazares bio, que es lo que yo hago de vez en cuando para ver alguna fecha y tal, aparece pues dónde nació, en qué año nació, los libros que ha publicado, incluso críticas, valoración, etcétera, etcétera. Pero sí diré varias cosas, algunas cosas para presentarlo, para dejar un poco situado en el conjunto de lo que es la literatura española. Es leonés, lo digo porque ha habido unos años en los que los leoneses han ocupado un espacio literario muy importante. Estábamos hablando hace un instante pues, de José María Merino, Luis Mateo Díez, gente como el propio Julio, que han ocupado un espacio importante. Casi todos están en Madrid, han trabajado en Madrid, pero tienen obras ahí en el mercado, ¿no? Además tiene una historia personal muy particular, algo que llama la atención de todos los críticos, de todos los que hacen trabajo sobre sus obras, y es que nació en un pueblo que no existe. Eso ya yo creo que marca un poco la vida de una persona. Nacer en un pueblo que ya no puedes, al que no puedes regresar, que no puedes ver, que no está en ningún lugar del mapa, eso marca un poco la vida de una persona. Es un pueblo que se llamaba Begamián, pero que fue anegado por las aguas de un pantano. Y encima, la anécdota ya para terminar de redondear esta historia es que el responsable ingeniero de hacer esa presa, ese importante digamos, entramado de agua, fue otro escritor que a su vez era ingeniero. Es decir, estamos hablando de Juan Benet, Juan Benet, que fue el responsable de todo esto. Entonces, Begamián es su pueblo, pero, insisto, un pueblo que ya no existe. Bueno, de vez en cuando emerge de las aguas, aparece la torre de la iglesia, pero todo está sellado, el cementerio está sellado, todo está sellado, y ahí hay un poco, tiene que ver su obra con esa historia tan particular. Publicó su primera novela, no su primer libro, porque él empezó siendo poeta, y esto lo marcó para siempre, para bien, yo creo que para bien. Esos dos libros, La lentitud de los bueyes y La memoria de la nieve, para mí siguen siendo dos libros de referencia en la poesía española de los años 70 y 80, pero su primera novela es del 85, con lo que, por si acaso Julio no lo sabía, este año recién concluido se han cumplido 40 años desde el primer libro de Julio Llamazares. No es un autor que publique demasiado, estos que todos los años un libro, todos los años una novela. Es verdad que va simultaneando novela con libros de viaje, con libros también de cuentos, algunas narraciones que tiene por ahí, pero no es el típico autor que estamos acostumbrados de un libro cada año, cada 2 años, con lo que con unos 30 aproximadamente, 30 y pico libros, es lo que ha hecho a lo largo de esos 40 y pico, casi 50 años ya de literatura. La obra que todos tendréis en la memoria, que le abrió un poco las puertas de lo que es la literatura española contemporánea, fue La lluvia amarilla. Es verdad que Luna de Lobos, los que la habéis leído, sabéis que es una obra realmente conmovedora, impresionante, la historia de esos maquis. Por cierto, que hay una película que no está mal del todo, no está mal con Resines, ¿no? Gente como Antonio Resines, gente muy buena dentro del mundo del cine. Y es una muy buena novela que ha resistido muy bien el tiempo. Pero la novela que lo lanza al mercado, que lo convierte en un autor de referencia, en un autor leído, un autor muy valorado dentro y fuera de España, es La lluvia amarilla. Por cierto, una novelita que no llega ni siquiera a las 200 páginas,
pero de una intensidad y de una profundidad impresionante. Tanto es así que le comentaba a Julio, que no lo sabía, que hay una alumna mía de doctorado que está haciendo una tesis muy bonita, espero que concluya muy bien, y es la huella de nada menos que Pedro Páramo Juan Rulfo en la literatura española contemporánea. ¿Qué hay de Rulfo en la novela contemporánea? Y una de las novelas que está prestando mayor atención, una de las novelas que está escribiendo mucho sobre ella, se ha entusiasmado, es precisamente La lluvia amarilla, esas novelas donde ya no quedan en un pueblo nada más que fantasmas, un pueblo que ha sido desalojado. La Guardia Civil insiste en desalojar a un último habitante que queda dentro de ella. Bueno, y luego ya hasta el año 2025, hasta el año pasado, que ha publicado, como digo, El viaje de mi padre, que no digo sorprendentemente, pero creo que ha sido un poco de sorpresa pensar que un libro tan íntimo, tan personal, en realidad es una novela que podríamos calificar de autoficción ahora que está tan de moda, quizá un libro de viajes también podría considerarse, pero está teniendo un éxito, acabo de ver ahí fuera, que está ya por la 5ª edición. Entonces, no es normal que un libro de esa entidad, aunque sí es normal que un escritor tan reconocido, tan importante dentro de la panorámica de los últimos 30, 40 años, como Julio Llamazares, sí tenga ese tipo de éxito. Bueno, pues entre medias, entre ese primer libro, Luna de Lobos, y este del 25, como es El viaje de mi padre, pues ahí, no voy a decir todos los títulos, pero El cielo de Madrid, Las lágrimas de San Lorenzo, Vagalume, que fue la anterior novela, yo creo que una novela poco comprendida, una novela muy, muy personal, muy íntima, muy bien escrita, y quizá fue poco entendida, ¿no?, en su momento. Y además de todo eso, Julio colabora, podéis ver algunas columnas suyas, hasta hace muy poco tiempo en el diario El País, de columnas a su bola, ¿no?, de hablar de lo que le da la gana, pero siempre con esa corrección lingüística, con esa creatividad que le caracteriza. Hacía años que no venía Julio por aquí, por Murcia, quizá en Lorca, ¿no?, nos vimos la última vez, o no sé si viniste después, estuviste por... Perdón. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y por venir a esta estupenda biblioteca. Se ve que hay dinero en Murcia. Muchísimo. Te digo muchísimo. Porque he estado en las últimas presentaciones en otro tipo de centros y bibliotecas, hay de todo, pero bueno, se ve que en Murcia van las cosas bien. Y bueno, agradecer a todos vuestra presencia, incluidos los alumnos y las alumnas de Pepe Belmonte que están allá atrás, que espero que les apruebes con buena nota, porque han venido todos obedientemente. Y yo al último que aspiro como escritor es a ir por la calle o en el metro, o en el autobús y oír qué putada me ha caído Llamazares en septiembre, ¿sabes? Por la selectividad. Uno escribe para dar placer, para transmitir pensamientos y sentimientos y no para hacer sufrir a los lectores, todo lo contrario. Bueno, he venido bastantes veces a Murcia, ya no recuerdo porque ya se me mezclan las cosas y por diferentes motivos, no solo hablar de literatura. Recuerdo haber estado en Lorca contigo. Exacto. ¿Cómo se llama? En Yecla. En Yecla también hemos estado. Y aquí 2 o 3 veces y luego yo he venido otras veces por mi cuenta, incluso, como te contaba hoy, tengo algún amigo y alguna amiga aquí en Murcia, a lo mejor están por ahí, no me he dado cuenta, y luego escribí el libro de las rosas de piedra en la Catedral de Murcia, que he vuelto a visitar, porque siempre que llego a una ciudad con catedral, lo primero que hago es ir a la catedral, porque la catedral de cada ciudad es la caja negra, que si tú sabes mirar y sabes deshojar esa gran rosa de piedra, tienes ahí plasmada en piedra y en arte y en belleza la historia de cada una de las ciudades. Por lo tanto, no te puedo decir cuándo fue la última vez que estuvimos juntos. Yo creo que quizá Yecla hace como un par de años, ¿no? Y aquí... No, en Yecla hace más tiempo, pero sí. Bueno, da igual. Sí. Bueno, da lo mismo. Lo bueno que tiene este tipo de cosas, que pasa contigo,
es que pasan los años, de vez en cuando nos escribimos o hablamos, y ahora cada vez menos, porque ahora con el WhatsApp ya nadie habla. Tú y yo, Es verdad. mandas un WhatsApp, el otro contesta, o audios, que yo a Exacto. mi hijo le digo, oye, prueba a llamarle y así nos mandáis un audio cada uno, porque hay una cosa que se llama la conversación. Pero bueno, que lo bueno que tiene es que hay gente por todos los sitios que luego tú vuelves al cabo del tiempo y es como si no hubieras dejado de verte cada semana. O sea, que Además no envejecemos, ¿no? años, ¿no? Nos vemos y nos vemos igual, ¿no? Hace 10, 15, 20 Bueno, años. eso ya no te No envejecemos. Por cierto, quiero dar las gracias especialmente al director de la Biblioteca Regional, a Juanjo Lara, que es aparte de ser director, es un grandísimo lector y que tenía muchísimo empeño. Ha puesto todo lo que había que poner para que Julio estuviera esta noche aquí con nosotros, así que se lo agradezco, pero con mucho gusto. Por cierto, últimamente se hablaba mucho de Julio, estaba en las redes sociales, sin él saberlo, porque él no está en las redes sociales, él no sabía nada, pero a poco que los que tengáis X, el Twitter famoso, antiguo, se hablaba de Julio Llamazares en relación a esa novela que ha despertado tanto interés desde hace un par de años, La península de las casas vacías, de ese autor tan polémico últimamente que es David Duclés, y decía, o por lo menos decía la red, que a su vez Julio Llamazares, que era una novela importante, si no la mejor, por lo menos una novela muy importante, sobre la Guerra Civil Española, después de haberse escrito pues un par de toneladas o 2 millones de novelas sobre eso. Julio, ¿sigue sosteniendo que La península de las casas vacías es una novela importante de la Guerra Civil Española? Importante sí, pero lo que yo he visto que dicen, porque el problema de las redes sociales y de los algoritmos es que a veces ponen en tu boca palabras que tú no has dicho. Sobre la novela de David Duclés, que presentó este libro en Madrid, el viaje de mi padre, que tengo cierta amistad con él, yo lo que dije era que era la más completa, lo cual está muy bien y a la vez es el principal problema literario que tiene, que quiere abarcar toda la guerra civil y contárnosla en clave literaria. Yo lo que dije es que intentaba ser la novela total de la guerra civil, porque he escrito mucho. Yo mismo, este libro tiene de fondo la guerra civil, Luna de Lobos sobre los huidos de la guerra. Se ha escrito muchísima literatura de la guerra civil, se seguirá escribiendo, porque no nos engañemos, la guerra civil es el hecho histórico más importante junto con la conquista o el descubrimiento de América de la historia de España. Pues murió 1 millón de españoles, 500 000 se fueron al exilio y hubo una dictadura luego de 40 años y eso ha marcado todo el siglo XX, igual que la Segunda Guerra Mundial es el fenómeno más importante de la historia de Europa y se seguirá escribiendo y se seguirá pensando sobre la guerra civil, pero vamos, yo no dije como dicen que era la mejor, dije que era la más completa. Aparte de que decir siempre de algo, esto no es como el tenis o el fútbol, que el que mete más goles gana, es el mejor, sino que la literatura es un territorio de subjetividad y no hay nadie mejor, cada uno tiene su mundo y cada uno tiene su literatura. Pero nada más, respecto a las redes sociales, no por llevar la contraria, es que no tengo tiempo, es que la vida es muy corta. Hay mucho que mirar, hay mucho que escuchar, hay mucha gente con la que hablar, hay muchos bares en los que tomar un vino. Yo soy más de bares y soy más de caminar y de ver la playa o pasear por Madrid o por León cuando voy. La vida es lo que está fuera de la pantalla. Y al final hay mucha gente que se le va la vida mirando la pantalla. Es aquello que dice una canción de los Beatles: la vida es eso que pasa mientras haces planes para tu vida. Bueno, pues lo que está ocurriendo ahora a mucha gente es que yo voy por la ciudad y tengo la sensación de rodeado de zombies.
Sí, están mirando. Que van todos, tropiezan unos con otros porque no lo vemos con un dron. Y vas en el metro. Hoy cogí el metro para ir a la estación de Chamartín para venir aquí, el tren, y va todo el mundo aducido. Nadie mira la belleza del paisaje o de Cuenca, de Elche, cómo da la luz del sol en los sembrados incipientes, en la belleza del mundo. Estamos, no critico, yo analizo, y es que yo no tengo tiempo con leer lo que me gusta leer, con quedar con los amigos, con mirar películas, no me da la vida con escribir, que lleva mucho tiempo, para perder el tiempo hablando con gente que no sé ni quiénes son y me importa, no me importa nada lo que opinen ni lo que digan, o si me importa están en su derecho. Doy fe de ello porque a veces tarda una semana en contestarme un WhatsApp. Le escribo, Julio, ¿qué tal? Y día 2, 4, 5, bueno, ya contestará con lo que está en cosas importantes, lo que tiene que estar, ¿no? Muy importante. Julio, 40 años después de tu primera novela, ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido en el camino? Si echas un poco la vista atrás. En el camino propio. Claro. Es que es difícil analizarse uno a sí mismo a través del tiempo. Hoy salía una crítica en La Verdad de Murcia, que es mi periódico preferido, siempre se lo digo, porque un periódico que se llama La Verdad y te dicen la verdad por 2 euros, siempre me ha llamado. De hecho, cuando alguien, ¿sabes? Ese tipo de gente que va con la sinceridad, la aparente sinceridad por delante, yo siempre que alguien me aborda, no estás en un sitio y dice, te voy a decir la verdad. Yo siempre digo, La Verdad es un periódico de Murcia. O sea, la verdad no existe, de cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Pero está bien que vayas yo he ido hoy al kiosco, 2 euros y te dan la verdad. Bueno, lo normal no es eso. A lo largo, nos decía que sale una crítica de este libro y en La Verdad de una profesora italiana, que no sé quién es, y dice, si se pudiera abrir una puerta hacia el pasado, podríamos recorrer otra vez los caminos que recorrimos. Bueno, esa es una de las utopías y de los sueños que siempre hemos tenido los hombres y las mujeres, el volver a rehacer los caminos que hemos recorrido hasta este momento, pero es difícil y sobre todo la persona que más complicado tiene analizar lo que ha hecho es uno mismo. Recuerdo una entrevista que le hacían a Miguel Delibes hace años. Que decía, ¿cuándo decidió usted ser escritor? Y dijo Delibes, con esa pausa que tenía, dijo, uno no decide nunca ser escritor. Tú empiezas escribiendo de chaval y un día sigues escribiendo y un día levanta la vista del papel o del ordenador y te has hecho bien. Eso es ser escritor. Yo, desde que tengo memoria, me recuerdo escribiendo. Tú decías, yo nací en un pueblo que está debajo de un pantano, pero yo no tengo conciencia casi porque me fui muy pequeño. Mi padre era el maestro en la escuela y cuando empezaron las obras nos fuimos a otro pueblo cercano, pero muy diferente, un pueblo minero, de las cuencas mineras de León. Un pueblo donde no había ni libros. Porque es que ahora cuando la gente dice es que antes se vivía mejor, la gente que dice eso es porque no vivió antes. En los pueblos no había libros. En las ciudades, bueno, aquí como los pueblos son más grandes, pero en aquellos pueblos, de hecho, los que tenéis un poco, no miro a nadie, un poco de edad y de memoria, os acordaréis que la lectura se democratizó en España a través del círculo de lectores. Sí, sí. La gente empezó a leer porque iban por las casas y vendían. Yo recuerdo en mi pueblo, que era un pueblo de 3.000 habitantes, minero, grande para allí, no había libros, los que hubiera en la escuela de mi padre, poco más. Y sin embargo, yo me recuerdo siempre escribiendo. ¿Por qué? Pues no lo sé. En ese sentido, yo creo que es una vocación, como
religiosas, sino una vocación, una pasión con la que naces o con la que te crías, y porque el ambiente que a mí me rodeó en la infancia era todo menos literario, era muy novelesco, porque los pueblos mineros, aquí los hay, por la Unión y por ahí, Sí. eran muy novelescos, muy del Far West. Pero yo me recuerdo siempre escribiendo, incluso recuerdo que me castigaban por escribir. Vamos, no por escribir, que tu madre te decía, coge el libro y deja de hacer el tonto, ¿no? Que te veía escribiendo, pues, yo qué sé qué escribiría. Por eso digo que el camino que he recorrido no soy muy consciente de él. Yo ni siquiera soy consciente de ser escritor. Cuando dicen, fulanito es escritor. No, yo me he pasado la vida escribiendo, pero no tengo la conciencia de ser de profesión escritor. La escritura es mi vida. Es mi manera, como decía Pessoa, escribir es mi manera de estar solo. Cada uno tiene una manera de estar solo en la vida, y lo bueno que tiene la escritura es que te permite hablar sin que te interrumpan, sobre todo en estos tiempos en los que nadie escucha a nadie. Milagro, milagro. Y decir lo que quieres decir, como lo quieres decir o como puedes decir. Y también tengo muy claro una cosa. Yo sé que muchísima gente, la mayoría de la gente no escribe nada en su vida. Pero como yo, la única vida que he vivido me la he pasado escribiendo, no sé cómo se vive sin escribir. No digo que sea mejor ni peor. Con lo cual, yo no sé cómo se vive sin escribir. Y tengo muy clara una cosa, que si no escribiera, hubiera sido mucho más infeliz de lo que he sido. Porque la literatura, la escritura, tiene una función terapéutica. Podemos incluso decirlo en bromas. Los escritores contamos la vida, los lectores, como al psiquiatra, y en lugar de cobrarte psiquiatra, tú encima le cobras al lector por contarle tu vida. Hay un valor terapéutico por parte del escritor, pero también del lector, porque el lector es ese espejo que te devuelve la mirada que has proyectado sobre él. A Kafka lo echaban de clase porque hacía palotes, dibujos que se conservan por ahí. A Becker también, se lo explicaba a mis alumnos en alguna de las clases, lo echaban de clase, bueno, de clase no, del trabajo, lo echaron de un par de trabajos por escribir en horas de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha convertido ya no tanto en una profesión, sino en algo inevitable para respirar en la vida, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿verdad? La escritura como un acto de defensa ante un mundo bastante feo, bastante mal hecho actualmente, muy conflictivo. ¿Recomendarías, ya que lo has sacado el tema como terapia, para un poco defenderse de lo que nos ataca por ahí por el mundo? No, bueno, yo no soy nadie para recomendar nada. Cada uno tiene su manera de estar solo, como decíamos, de defenderse del mundo exterior y de este mundo cada vez más sombrío y más agresivo en el que estamos viviendo, ¿no? Y cada uno tiene porque hay gente que escribir se le hace una montaña. Yo me acuerdo cuando arreglé en la casa del pueblo, el albañil, que es un chaval muy salado, que es amigo, dice, yo prefiero, me veía a mí allí sentado, y dice, yo prefiero poner 2000 ladrillos a tener que escribir media página, porque claro, fue a la escuela y empezó a trabajar, y es un tipo listo. A él a lo mejor lo que le hace más feliz es poner ladrillos, no solo porque sea su profesión, sino porque le gusta su profesión. Cada uno tiene que encontrar su lugar en el mundo, y cada uno tiene una manera de buscar consuelo, porque al final el argumento de la vida, si la entendemos en términos de novela, es muy fácil. El argumento de la vida es ser felices. Todos estamos aquí buscando la felicidad. La vida consiste en eso, ser nosotros más felices, las personas que queremos, los hijos, los padres, etc. La gente que nos rodea.
Y en la búsqueda de la felicidad cada uno buscamos un camino. Y yo el camino que más feliz me ha hecho, entre otros, yo no me paso el día 14 horas escribiendo, porque escribir no solo se escribe cuando estás encima del papel, escribir es una manera de, como ser fotógrafo es una manera de mirar el mundo. Y tú, a veces a mí me dicen, este libro, por ejemplo, que cuento, que repito el viaje que hizo mi padre en la guerra, no casi 90 años después. Mi padre obligado con 18 años y yo porque quise. Y te dicen, ¿cuánto tardaste en escribir el libro? Yo siempre digo, toda la vida. Claro, lo llevas Porque en la una cosa es cabeza, que tardes 1 año y medio en escribirlo y otra cosa, dándole vueltas y vueltas. porque es que al final la literatura, como me crié en un pueblo minero, aprendí mucho de los mineros. La literatura es el carbón de la memoria. Los recuerdos se pudren, el carbón se forma porque los árboles quedan bajo la tierra y durante millones de años se pudren y se convierten en carbón. Y llegan unos señores que son los mineros, excavan bajo la tierra y sacan el carbón, lo separan de la escoria, etc. La literatura es el carbón de la memoria, los recuerdos se pudren en la memoria, las vivencias propias y colectivas, incluso de otras personas, y se convierten en una especie de carbón emocional. Y lo que hacemos los escritores es excavar en esas galerías de la memoria y sacar el carbón de la literatura. Por eso digo que en la literatura lo que tú escribes se forma durante toda tu vida. No es que te sientes delante del papel y dices, bueno, ¿ahora de qué escribo? No es así. Y bueno, eso es muy importante lo que acaba de decir Julio, en el sentido de que una novela no se forja, o un libro cualquiera, cuando uno se pone delante del papel con el ordenador o con la pluma, lo que sea, sino que va forjándose desde años y años y años. Por lo tanto, novelas que tienen décadas y décadas, ¿no?, ahí atrás. Julio, cuando publicaste La lluvia amarilla, fue el momento decisivo en el que no solo tuviste un reconocimiento, no diría nacional, incluso internacional, con las traducciones de tu novela, sino cuando te viste ya que podías ser escritor, aunque digas que es un proceso inconsciente de alguna manera, pero fue el momento, aparte de, claro, el Luna de Lobo es una obra importante, en Sey Barral nada menos, una editorial muy importante, pero La lluvia amarilla es el momento crucial donde un joven abogado en Madrid, que viene de León, de la lejanía y tal, se da cuenta de que puede ser escritor, que ese es su camino. Lo he contado muchas veces que La lluvia amarilla, que es mi novela más leída, más traducida. La emblemática. Yo pensaba que no iba a vender más de 500 ejemplares. Había publicado Luna de Lobos, que había sido, sobre todo para ser la primera novela de un autor joven y primerizo, y fue un éxito, Luna de Lobos, sobre todo para una primera novela. Y la editorial, pues, como pasará ahora con David Uclés, que tiene un éxito con cualquier autor de ahora, La chica está de comer a flores, pues seguro que la editorial está esperando su siguiente novela con avidez porque es un caballo ganador. Y cuando yo envié el manuscrito La lluvia amarilla al editor, que se llama Mario Lacruz, ya murió, a Barcelona, hablamos para tus alumnos, que les parecerá increíble, de una época no había internet, ni ordenadores ni móviles, hace 40 años. Entonces yo vivía en Madrid y la editorial está en Barcelona y todo era por correo y de vez en cuando una llamada de teléfono. Y cuando lo envié le escribí una carta a Mario Lacruz, digo, anticipándome ya, dije, ojo, que de esta no vamos a vender ni 1000 ejemplares. Pero lo decía de verdad, lo pensaba de verdad, porque Luna de Lobos, al margen de la literatura, hay tiros, hay acción, hay secuestros,
hay muerte, hay violencia. Está la guerra civil, que es un tema también. Sí, y sobre todo hay suspense, hay acción y tal. La lluvia amarilla, lo que piensa y siente un hombre durante 200 páginas mientras se muere. Eso, dicho así, no es la alegría de la huerta murciana. No es un tema muy comercial y hay que situar eso además en un contexto histórico en España, años 88. 80, de la movida madrileña, de la novela urbana. La gran alegría, ¿no? La gran alegría, exactamente. Entonces era una novela que salía contra corriente, a contrapelo, que encima estaba escrita en una especie de prosa poética que no es una lectura, digamos, así habitual. Y se lo dije convencido. Me acuerdo, Mario Lacruz me dijo, bueno, ya veremos. Luego me confesó que él pensaba lo mismo. Lo mío. Claro, tú cuentas a alguien que la novela cuenta la última noche del último habitante de un pueblo abandonado, lo que piensa mientras se muere, pues no, aparentemente. Pero bueno, digamos que luego la novela no es mi novela preferida. De todo modo, yo no tengo, esto es como los padres, es un tópico, yo no tengo hijos preferidos literarios, pero como todos los padres o todas las madres, al final tenemos más debilidad por los hijos más débiles. Los que tienen más difícil abrirse camino, sé que le debo mucho a la lluvia amarilla, sé que sobrepasó muchísimo mis expectativas con ella, pero digamos que más que de obras, yo hablo de una trayectoria literaria. Siempre digo que todo lo que he escrito está en el primer poema de mi primer libro de poesía, que se llama La lentitud de los bueyes. Ahí está el magma, como los volcanes, de toda mi literatura, mi manera de ver la vida, mi manera de sentir, de pensar, y todo lo que escribo a partir de ahí no es más que desarrollar esa savia. Digamos que cada libro que escribo es una hoja de un árbol que se nutre de la misma savia. No sé si me ha quedado muy bien como metáfora, pero es la forma claro. Mejor que tengo de explicar. Muy claro. Ahora, te voy a hacer una pregunta un poco morbosa. Si quieres no contestas, ¿eh? Estás en tu derecho. Julio, teniendo en cuenta que es un último habitante, las últimas horas, un personaje que tienen que echarlo por la fuerza, la Guardia Civil está interviniendo de ese pueblo que se va, que no se llama, por cierto, Begamián, le pone otro nombre. ¿Leyó la novela Juan Benet? ¿Pero te refieres a la lluvia? A la lluvia. No. La lluvia amarilla, porque ya de Fuera ya no vivía. Benet ya había muerto. Había muerto. Sí, pero la lluvia amarilla la llegó a leer. Sí. Le llegó, pues claro, él fue el responsable de alguna manera, de verdad que inducido por el ministerio correspondiente para inundar. Bueno, hacía su trabajo, era un ingeniero de caminos. ¿Supo de esa novela? Sí. Fíjate, yo con Benet tuve una relación difícil, lo he contado también. Juan Benet era un joven ingeniero que trabajaba en una empresa que ahora no sé cómo se llama, entonces era MZOV, la gente de edad. Seguramente Dragados y Construcciones debió ser. Será una de estas. Sí. MZOV, que curiosamente significaba Madrid, Zamora, Orense y Vigo, porque fue la que hizo la carretera en los años 50, cuando fuera. Y Juan Benet era un joven ingeniero de caminos y fue la primera presa que hizo como autor de la presa, que por cierto no la terminó porque discutió con el ingeniero del Estado, porque un pantano no solo la presa, son las carreteras secundarias, los túneles, las mediciones, las expropiaciones, en fin, es un obrón. Y Benet, que era muy arrogante y muy displicente, como escritor y como ingeniero debía serlo, yo no me encontraba mucha gente que hablara bien de él. Pero bueno, yo me llevaba relativamente bien con él, pese a nuestro primer encuentro. A él le marcó mucho porque fue la primera presa que dirigió, con 30 y pocos años. Y no solo eso, sino que dice él en sus memorias, en unos escritos,
Allí escribió su primera novela, Volverás Volver a esta a región. región, que dice, la escribí para soportar las largas y frías noches de los inviernos en el Porma. Imagínate allí, que encima vivía en una casa al lado de la presa en invierno, ¿no? A él le marcó mucho y de repente, por los años 80, yo me fui a Madrid en 1981, hace 45 años. Y ya empezaba a publicar, ya publiqué Luna de Lobos, en fin, ya empezaba a ser un chico joven que empezaba a ser conocido. Y Benet, que ya era mayor, bueno, mayor, tenía 60. 20, 30 años más que tú, seguramente 30. No, más, 30, pues tenía 60, Sería pero para mí ya era, Sí. claro. Y Benet empezó a oír o a leer en la prensa hablar de un joven poeta, un joven escritor de Begamía. Claro, eso le marcó, le produjo mucha curiosidad, porque de repente había un regionato, por usar su Alguien término. que había sobrevivido a aquello, ¿no? Claro, y tenía mucha curiosidad. Y Benet, que era un personaje, que además desarrollaba un personaje, él estaba todas las noches en los bares de moda de Madrid, bebía mucho y además tenía un séquito alrededor, pues Javier María, Luis Antonio Villena, todos aquellos. Y una noche en un bar que se llamaba Limbo, que yo iba mucho, apareció Benet pues, con un séquito que llevaba, además era un hombre muy atractivo, tenía un éxito increíble con las mujeres, hacía ostentación de ser borde, era una especie, para los que os guste el fútbol, como Mourinho, pero en la literatura. Bueno, el caso es que de repente alguien le dijo que yo era y nos presentaron. Y Benet, que aparte de ser muy arrogante, jugaba ese papel de arrogante, me miró arriba abajo, dice, o sea que tú eres escritor gracias a mí. Claro, yo tendría 28 años y él era un señor que venía en los libros de texto ya. Y yo me quedé, me sentó tan mal. Repito, yo nací en el pueblo por casualidad, porque mi padre era el maestro, no era una familia, generaciones que arrancan como los árboles, las raíces, los recuerdos, dejan su vida, sus muertos, Pero me sentó tan mal que le dije, tú eres un gilipollas. En lugar de ofenderse, yo creo que le gustó, porque le gustaba ese... Y ahí se acabó la conversación. Luego le vi algunas veces, yo por ejemplo ahora con un hijo me llevo muy bien, con Ramón. Él jugaba siempre como a tantear a la gente, iba un poco de borde, y en el fondo yo creo que me tenía aprecio porque luego me enteré de cosas que no sabía en ese momento. Por ejemplo, tú hablabas antes de que yo escribí durante muchos años en El País, el que me recomendó fue Benet, pero yo tardé en saberlo mucho. Pero no creo que fuera por compasión de haber sepultado el pueblo, sino porque él tenía mucho predicamento en El País y cuando le gustaba algún autor o alguna autora joven, lo recomendaba. Y tuvimos siempre una relación muy rara. Cuando iba solo, cuando me lo encontraba por la calle solo, era muy cariñoso. Y me preguntaba por gente de allí, porque le dejó marcado. Y Pero cuando iba con sus séquitos se ponía muy tonto, se ponía en plan Benet. Y en la novela Distintas formas de mirar el agua, que es sobre un pantano de una familia que vaya, acaba con una frase de él, la novela. Y esa novela surge de una conferencia que me pidieron para inaugurar un congreso de hidrología en San Sebastián, porque a veces te llaman este tipo de congresos, dicen, mira, estamos hartos los jueces para la democracia de oírnos unos a otros hablar ¿por qué no vienes tú a hablar del lenguaje judicial y Bueno, por contar algo. Y yo escribí una conferencia como para el Congreso de Hidrología que se llamaba Benet y yo, distintas formas de mirar el agua. Claro,
porque cada uno estábamos a un lado en la presa, pero es una novela que habla sobre todo de la relatividad, sobre cómo todos miramos el agua de manera distinta según la relación que tengamos, pero también miramos la vida de distinta forma. Hoy, cuando llegué en el tren a Murcia y venía en el taxi hacia el hotel, al pasar por el ayuntamiento, bueno, es que estoy dando la pata aquí a la mitad de la gente, perdón. Cuando iba hacia el hotel, recordé que una vez que vine a Murcia, era con la novela Distintas formas de mirar el agua. Y fue en una época que Aznar quiso resucitar no sé qué de un plan hidrológico, iba a traer el agua del Ebro hasta Murcia y tal, y estaba Murcia entera llena de pancartas: tenemos sed, queremos agua y tal. Agua para todos. Claro, agua para todos y tal. Y por la tarde en la charla yo venía a hablar de distintas formas de mirar el agua. Y digo, ustedes saben que para que llegue agua a su huerto, a su naranjal, que todo el mundo tiene, hay miles de personas que tienen que dejar sus casas y irse al destierro como los judíos, y nadie vuelve a preguntarles qué fue su vida. Bueno, es un ejemplo, el agua. Hay gente, cada uno ve el agua según la relación que tiene con él. El que embotella el agua y la vende y se hace rico no la ve como el que vive al lado del río, ¿no? Y eso pasa con todo en la vida. Y la literatura sí es algo subjetividad y relatividad. Y cada uno tiene, pese a lo que diga el periódico, Murcia tiene su verdad. Bueno, es que tenía mucho interés en que escuchar. Yo ya la sabía esa historia, me la había contado Julio, que supieran esa relación con. Por cierto, Benet era el amigo, el acompañante, el juerguista particular de nada menos que Luis Martín Santos. Eran compañeros, uno estudiando ingeniería en Madrid, el otro doctorándose también en Madrid, después de estudiar en Salamanca en medicina. Luego, posteriormente, el propio Juan Benet dijo que Tiempo y Silencio era una muy mala novela, ¿no? Era un personaje muy particular. Otro día, que ojalá lo haya, que venga Julio aquí con nosotros, que nos hable también de sus buenas relaciones con Cela, que esa es otra historia y otro capítulo aparte que algún día nos contará. Lo ha contado alguna vez en algún artículo en el diario El País. Julio, ¿te imaginabas que El viaje de mi padre, acabo de ver por ahí la 5ª edición, iba a tener el éxito, una novela o un libro de viajes o una autoficción, no lo sé, tan personal, tan íntimo, tan tuyo, tan de tu padre y tuyo, casi dentro del círculo familiar, que eso iba a tener tan buena acogida, que la gente lo iba a tener como algo propio, como algo suyo? ¿Cuál era tu pensamiento al ver que la novela se está vendiendo muy bien, pero que muy bien? Digamos, aquí en Murcia, por ejemplo, me decía Fuensanta, la hija de Diego Marín, la que lleva ahora todo el entramado que es uno de los libros más vendidos y más pedidos, solicitados. Los montones de libros se van acabando casi diariamente, ¿no? ¿Lo imaginabas o no? Dime la verdad. No. A ver, ni lo imaginaba ni lo dejaba imaginar. Yo intento siempre escribir el libro que a mí me gustaría leer. O el libro que me pide el alma, que me pide el cuerpo, no sé cómo explicarlo. Y no pienso nunca, esto sí lo puedo afirmar sin ningún complejo, nunca pienso en los lectores ni en el mercado. A ver, tengo una idea que suelo explicar con 2 ejemplos. Un libro se forma como la fruta. Ahora llega la primavera Cieza, los cerezos de Cieza, sale una flor. Si no se malogra, no viene una filomena o se hace una pequeña cereza, una manzana, empieza a desarrollarse, llega el calor del verano, se engorda, llega el otoño, madura y cae por su peso, cae o la recogen. Una novela, un libro, lo mismo, se va formando en tu conciencia durante toda la vida. Este libro empezó a formarse en mi conciencia cuando era niño y mi padre, que apenas hablaba de la guerra, la que fue con 18 años,
ya casi al final de la guerra, pero le tocó vivir las peores batallas, la de Teruel, con 20 bajo cero, la ofensiva de Levante hasta Castellón, donde vio el mar por vez primera, al Ebro. Pues aparte que hablaba poco y que tú, cuando eres pequeño, no escuchas a tus padres, porque piensas que la vida empezó contigo y que lo que cuentan los mayores son historias que no tienen nada que ver contigo, pues en esas historias que yo no escuchaba se vio empezar a formar parte ese libro. Luego desaparece tu padre y empiezas a arrepentirte, pero esto nos pasa a todos, es ley de vida, de no haber hablado más con ellos, no haberles hecho preguntas no solo sobre la guerra. La mayoría se mueren los padres y no sabemos cómo se conocieron, por ejemplo. Uh-huh. O cosas no ya íntimas de todo tipo. Siempre cuando queremos preguntar, ya es tarde. Y este libro, que es un viaje en el que yo repito el viaje que hizo mi padre desde su aldea en la montaña de León cuando cumplió 18 años y lo llamaron al frente hasta Castellón, hasta el mar de Castellón, pasando por todo tipo de penalidades y batallas, es una forma de reparación, es un viaje, intentar buscar en el paisaje, en los campos de batalla, los que luchó, que quedan cicatrices, trincheras, búnkeres, restos en la gente que sigue viviendo en esos lugares, las historias que yo no le escuché a mi padre. Bueno, eso yo lo quería escribir, pero desde hace mucho. Y cuando iba en el coche por los páramos de Teruel o por el Maestrazgo, lo que menos yo pensaba era en los lectores. De hecho, si pensara en los lectores, no haría libros de viaje, que lo que se vende es la novela, o no haría otro tipo. Es decir, yo intento escribir el libro que a mí me gustaría leer. Lo que ocurre es que, pese a que tú creas que eres muy raro, que los vecinos piensen que tú eres muy raro, a ti, tú emites en una frecuencia como la radio y te corresponden unos lectores. Hay miles de personas que emiten en la misma frecuencia que tú, uh-huh, que se emocionan con lo mismo que tú te emocionas, que tienen los mismos gustos. Hay otros, todo lo contrario, que nunca serán lectores tuyos porque no les interesa nada lo que cuentan ni cómo lo cuentas. Y al final te sorprende saber y te alegra saber que hay mucha gente que siente y piensa como tú, que son tus lectores. Y hombre, siempre es agradable saber que son muchos, porque si se venden muchos libros es que hay mucha gente que le interesa. Pero digamos que el éxito de un libro es conseguir que haya la menor distancia posible, uh-huh, entre tus sentimientos y tus palabras. Uh-huh. Ese es el éxito de un escritor. Lo demás, el éxito social, el éxito económico, muchas veces no tiene nada que ver con todo esto, pero esto pasa en todos los órdenes, uh-huh, de la vida. Uh-huh. Hay gente que vive tranquilamente con un trabajo sin ganar más dinero y es feliz, porque vive a su aire, y hay gente que triunfa socialmente y son unos desgraciados, uh-huh, porque es que vivimos en una sociedad que nos educan para el éxito social, no para el personal. Uh-huh. Y aunque tú estés muy a gusto viviendo en Cieza, no sé por qué pongo el ejemplo de Cieza, pero bueno, siendo el director de la agencia bancaria y te vas a pescar o te vas a pasear y eres feliz, pues si no te ascienden a la central de Murcia y de ahí y luego a lo mejor yo en Madrid soy un desgraciado, aunque sea director general. Esto ocurre mucho. Yo sé por qué dice Cieza, Julio, y es que hoy hemos estado hablando de un amigo común, un grandísimo novelista y escritor, que es Ignacio Martínez de Pisón. Y Ignacio, que Julio no lo sabía, su suegro en concreto, su suegro, que ha muerto no hace mucho, que fue jugador del Zaragoza, Belló, era de Cieza. Entonces su hija, la hija de Belló, ahí en Zaragoza la conoció Ignacio. También por otra cosa. ¿Y por qué más? Yo traté mucho, en los viejos tiempos, en el Café Gijón,
cuando Café Gijón era un café, ahora es un decorado para turistas, a un pintor que era Pepe Lucas, con que era Pepe un Lucas. personaje. Ha muerto hace poco. Sí. El padre de Antonio Lucas, del diario Periodista del diario del El Mundo. Mundo, sí, sí. Julio, a ver si estás preparado para esta pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna vez le dijiste a tu padre que lo querías? Se ríe. Es que hemos hablado. Bueno, le voy a contar A ver, ni yo a él ni él a mí. A ver, es que mis padres ya eran una generación educada, sobre todo los hombres, en que manifestar los sentimientos era un signo de debilidad y de fragilidad y de poca hombría, Claro. si se puede usar la palabra todavía. Y entonces no había, te podían querer mucho, pero nunca te lo iban a decir. Daban la vida por ti, trabajaban no sé cuántas horas para que tú estudiaras, para lo que fuera, pero no. Y es que hoy hablando, comiendo, le contaba una anécdota sobre esto, que en una presentación de una novela de Natibel Preciado le presentaba a Luis Landero. Y me sentí muy identificado con Luis, con Landero. La novela nativa se llama El pan de mis hijos y es una novela autobiográfica que cuenta que se quedó viuda joven y tuvo que trabajar en periodismo mucho y tal para sacar a los hijos, para llevar a casa el pan de los hijos, ¿no? Y estaban los dos hijos de Natibel, que deben tener 40 y pico años, o igual ya 50, y tal, y hablaba de que se querían mucho y que continuamente le decían, dice Natibel, yo a mis hijos todos los días les digo que les quiero, les doy abrazos y ellos a mí tal, y Landero, que estaba al lado, que es de un pueblo de Extremadura que se llama Burquerque, se quedó así circunspecto, dice, si yo le digo a mi padre, que sería un campesino, papá, te quiero, me hubiera mirado y me hubiera dicho, pero tú estás gilipollas. A ver, el mundo ha cambiado muchísimo en todos los órdenes de la vida y no es que nos quisieran menos, es que no lo manifestaban. Y, por ejemplo, si mi padre viviera y supiera que yo he hecho el camino que él hizo en la guerra, porque una vez cuando ya estaba... No murió muy mayor, murió con 70 y pico años, pero siempre tuvo depresiones y al final se quedó viudo y ya no levantó cabeza. Y un día que fui yo a Teruel, algo, un acto como este, cuando volví al cabo de un tiempo por León, fui a verle y eso, y le llevé varios libros sobre Teruel, donde él te contaba las putas que las pasó, que estuvo a punto de morir muchas veces. Y le dije, me acuerdo, y lo cuenta ahí en el libro, le digo, ¿y no te gustaría volver a Teruel? Por curiosidad, al cabo de 60 años y tal. Y no dijo ni sí ni no. Me miró como si le estuviera proponiendo ir al infierno. Bueno, estaba con depresión y no hablaba ya así, pero me miró como sin entender, ¿no? Yo sé que si él viviera, ya murió hace 30 años, si viviera y hubiera visto que yo he hecho 800 kilómetros siguiendo sus mismos pasos por los lugares que pasó. ¿Te llamaría gilipollas también, o no? No, sé que le habría encantado, le hubiera emocionado, pero no hubiera dicho ni una palabra. Pero ni una palabra. Mi madre, sí, hubiera dicho algo muy de madre de aquella época, pero no tenía nada mejor que hacer. Sí, sí. En la novela, los que le hayáis leído la novela y los que no, os lo recomiendo porque son unas obras muy entretenidas. Es una novela un poco dura, hay que decirlo. Una novela llena de sentimientos, lleno de, digamos, de vitalidad, de algún modo. Él se propone hacer el viaje que hizo su padre cuando tenía 18 años, desde un pueblo de León hasta Castellón, donde por primera vez ve el mar, y por medio nada menos que la famosa batalla de Teruel, el frente de Teruel, etc. Pero resulta que buscando esas huellas de su padre, lo que encuentra son fantasmas. Es una novela que habrá que incluir. Esta chica mía, esta doctoranda,
tendrá que incluir en una novela muy rulfiana, una novela muy a lo Pedro Páramo, este tipo de obra. Pero por otra parte, yo cuando hacía la reseña que publiqué en Zenda, me gustó mucho, dije que me da la impresión, yo no sé, Julio, qué tú piensas, porque a partir de la reseña me escribiste y tal, pero no hablamos, que si buscando a tu padre, entre fantasmas te encuentras a ti mismo. Porque en realidad es un viaje iniciático, eres tú que va buscando no sé qué. De hecho, varias veces en la novela, yo lo tengo ahí subrayado, él se pregunta, ¿pero qué hago yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Pero qué idiotez es esta que estoy llevando a cabo? ¿No? Da la impresión de que está casi a punto de volver atrás el camino, ¿no? Pero da la impresión de que tú te estás buscando esas huellas de ti mismo, ¿no? No solo de tu padre. Sí, él, de hecho, paseando por la ciudad de Teruel, cuando por fin llego y tal, pues cuando me planteo, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Exacto. Bueno, seguramente a mí mismo. Todo viaje es interior. Claro. Vaya donde vaya, la gente se va a Vietnam, de vacaciones, se va. Todos, al final, hacemos un viaje alrededor de nosotros mismos. Lo que pasa que cuando cambias de espejo en el que te reflejas, tú, la mayor parte de tu vida, te reflejas en un espejo que es las calles de Murcia o de Coruña o de donde vivas, ¿no? Cuando te cambias de sitio, aunque no sea muy de Madrid a Murcia, cambia desde el clima a los olores, a la forma de hablar de la gente, a todo, ¿no? Y eso hace que todas esas convicciones asentadas que tenemos se diluyan. Tú de repente te ves reflejado en espejos que ya no son el espejo que te refleja y empiezas a pensar y empiezas a dudar. Porque de repente como que todo se diluye y nada es sólido, lo que decía el título del libro de Antonio Muñoz Molina. Todo lo que era sólido deja de ser sólido. Y los viajes, además este es un doble viaje, porque es un viaje que yo hago en el año 2024, desde la montaña León hasta las sierras Padán, entre Castellón y Valencia, pero a la vez es un viaje en el pasado, porque continuamente está la guerra. Es como si llevara a mi padre y a su amigo radiotelegrafista sentados atrás en forma de fantasmas, ¿no? Entonces es un viaje en el que te replanteas muchas cosas, entre otras cosas vas buscando no a tu padre solo, sino a todos aquellos jóvenes que tuvieron la mala suerte de nacer en una España llena de odio, como empieza por desgracia a ocurrir ahora otra vez, porque la gente pierde la memoria, y que les tocó ir a una masacre colectiva, la mayoría de ellos sin comerlo ni beberlo ni saber nada de nada, solo porque vivían en un sitio o en otro. De hecho, en el arranque del libro, que el primer capítulo se llama La frontera, la familia de mi padre eran 5 hermanos y 3 se hicieron la guerra con un bando y 2 con el otro, unos por ideología y otros por el lugar en el que estaba. Mi padre, que estaba acabando el bachiller y tenía 16 años cuando empezó la guerra, como León ganaron los sublevados enseguida, pues le movilizó el ejército de Franco. A otro que vivía en Madrid le movilizó el republicano. Hay un pasaje en el libro, en un pueblo que se llama Celadas, que si alguna vez vais por Teruel lo recomiendo que lo visitéis, porque fue un pueblo que quedó como Belchite, completamente destruido por una batalla allí, de las más duras de la batalla de Teruel. Desalojaron a todos los vecinos y por suerte lo reconstruyeron. Los vecinos volvieron cuando Frente ya se alejó, cuando terminó la batalla de Teruel, y cuentan los viejos, y yo lo cuento en el libro, ahí murieron cientos o miles de soldados de los 2 ejércitos, a 20 bajo cero. Esto hay que recordarlo siempre cuando hablamos de Teruel, donde hubo casi tantos muertos por congelación como por balas y metralla. Y cuentan los viejos que cuando volvieron al pueblo desde donde les habían evacuado,
tenían que apartar los cadáveres de los caminos para poder pasar con los carros. Y cuando empezaron a labrar los campos, tenían que apartar los cadáveres o los restos de cadáveres, pues estaba sembrado. Sí. Y dicen que es lo más terrible de todo. La mayoría eran jóvenes entre 18 y 20 años. Eso es lo que está pasando ahora en Ucrania, con los soldados ucranianos y los rusos y en todas las guerras. Entonces este libro es un viaje por esa España, por esos territorios de la serranía ibérica, casi todo, pero es también un viaje a la memoria, a la guerra y sobre todo es un alegato contra todas las guerras y un homenaje a mi padre y a todos aquellos chavales jóvenes que perdieron la vida o que volvieron con una herida moral o física, como tantos, de esa experiencia. Y por eso el libro está dedicado en una dedicatoria que conviene aclarar, está dedicado a los que perdieron la guerra de uno y otro bando. Porque la guerra la gana un bando, pero la ganan los militares que hacen carrera, los que hacen negocio con la guerra, pero la pierden todos los que van casi todos los que van de tropa, no solo de un bando o de otro. De hecho, mi padre teóricamente ganó la guerra, porque ganó en el bando de Franco, pero siempre vivió como un perdedor. De entrada perdió a un hermano que nunca volvió, un hermano que era maestro republicano, que está por ahí en alguna cuneta, otro hermano estuvo en la cárcel, quiero decir. La familia de mi padre la destrozó la guerra como tantas, y por eso de que todos pierden la guerra no es verdad, pese a lo que dice tu amigo Arturo Pérez Reverte. Hubo gente que la ganó y que la siguen ganando, y que por eso se revuelven cuando alguien dice cualquier cosa. Pero los que la perdieron, que fueron la mayoría, no solo fueron de un bando, fueron de otros. Bueno, pues nos quedan, yo creo que 7 u 8 minutos para alguna pregunta que tenga alguna duda. Antes de marcharnos, son las 9 menos cuarto ya, prácticamente. Y bueno, insisto, lo mejor de este libro no es explicarlo. Los buenos libros no se explican, ¿no? Los libros buenos hay que leerlos y entenderlos, cada uno por su cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que se haya dicho aquí, de alguna cosa relacionada con la literatura, con la trayectoria de Julio? Era la última pregunta que yo tenía para Julio, pero la ha contestado sin que lo hayamos pactado. Y la pregunta era si todos perdimos la guerra, que ahora se ha puesto de moda, con una historia que ha ocurrido, con Pérez Reverte, David Duclex, etc., o si unos más que otros. Yo creo que Julio lo ha dejado muy, muy, muy claro, que sí, que unos más que otros efectivamente perdieron la guerra, ¿no? Hay vencedores y vencidos, aunque dentro de los vencedores, gente que no... Su padre es un ejemplo que no terminó de disfrutar porque tenía pues un duelo, ¿no? con esos hermanos que desaparecieron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Sí, adelante. Ahora la repito yo, la pregunta suya, para que lo oigan los demás. No. No lo acabas nunca, ¿no? Pero estás en alguna otra... Parejo, estos son más que bajan al público. Ahora no. A ver, me pongo aquí para que me oigáis. No, de repente me veía como estos bezos y estos y más que interactúan con el público, era por el micrófono. Yo no soy un escritor profesional, como decíamos antes. Yo escribo cuando me lo pide el alma. Y ahora saqué el libro, he estado 4 meses recorriendo toda España. Esta es la última presentación, espero, que voy a hacer del libro. Digo, espero porque a vosotros os puede gustar más o menos, pero yo estoy harto de oírme a mí mismo. Y es así, no lo digo con falsa modestia, que es la mayor forma de vanidad. Y entonces he estado tan ocupado, entretenido, yendo a Bilbao, a Sevilla, no sé dónde, que no he pensado. Ahora es cuando empezaré, cuando baje el suflé,
pues empezaré a sentir, porque más que pensar hay que sentir. Antes ponía el ejemplo, y si queréis ya, bueno, no quiero ocupar el tiempo, si alguien quiere decir más, del fruto que se hacía en Cerezo de Cieza. Otro ejemplo de cómo se forma un libro, que para mí es más gráfico, es que un libro es algo así como un tumor emocional que se forma en la conciencia, que empieza a crecer y como los tumores orgánicos llega un momento que te los tienen que quitar para no matarte. Bueno, pues un libro es como un tumor que es emocional, que se empieza a formar en tu conciencia y al final un día te sientas a sacar ese tumor de la conciencia. Y hoy, en este momento, si tengo algún tumor es muy pequeño y todavía porque es que hay gente que piensa que escribir consiste en ponerse en un pante. Dice, bueno, ahora, ¿de qué escribo? Se puede hacer así y hay muchísimos escritores que escriben así, pero que para mí no son escritores. Es más, escriban mejor o peor, tengan más éxito o menos éxito, el 90%, por dar una cifra, de los libros que hay en la librería no son de escritores. Bueno, muchos evidentemente. El mejor escritor de no ficción, me toma mucho el pelo mi hijo, porque como es de viaje está en no ficción, dice, te acaba de pasar Isabel Preller, que ha sacado. Digo, pues espérate que ahora viene el rey emérito, tal. Y me dijo él, que es bastante irónico, dice, es igual, lo ponen en ficción. Quiero decir que escribir, ponerte y decir, bueno, ¿ahora qué se lleva? Pues no sé qué, la novela histórica en una catedral con un triángulo amoroso, si te que haber un triángulo que no sé qué, y mezclas como si fuera una fórmula química o como cuando vas a cocinar y tal. Para mí eso no es escribir. Escribir es algo que es como un misterio que te obliga a sentarte y a olvidarte de lo que hay alrededor y ponerte a escribir algo sin pensar si va a ser comercial, si no va a ser comercial, si vas a publicarlo o no vas a publicarlo. Por resumir, en Vagalume, que es una novela dedicada a estos pensamientos de lo que es la literatura, yo digo, escritor es aquel que seguiría escribiendo aunque no le leyera. Eso es un escritor. Si pusieran esa prueba en la mayor parte de los escritores de España, el 90% dejarían de escribir, porque la literatura no es un medio para algo, la literatura es un fin en sí mismo. A Catarescu, el escritor rumano, una vez le preguntaron, ¿qué haría usted si supiera que el último lector en el mundo se ha muerto? Y sin inmutarse dijo, seguiría escribiendo. Eso es escribir. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Bueno, pues sí, perdón. Un par de preguntas y ya lo dejamos. Adelante. Bueno, es que yo he sido raro hasta para eso. Es que empecé escribiendo libros de poesía que además tuvieron bastante éxito, si se puede hablar de éxito en poesía. Pero de repente me puse a escribir un tercer libro del que escribí 4 poemas que se iba a llamar Retrato ebanista, que era poemas en los que intentaba plasmar la emoción que a mí me produjo con 28 años ver por primera vez el pueblo en el que nací, cuando vaciaron el embalse por no sé qué obras que estaban haciendo y el pueblo que está entero en el fondo del valle, bueno, hay 8, pero el más grande era este, no solo lo vimos, sino que pudimos entrar en el pueblo, dar una parte de una película, y era una impresión, es como si, es la primera vez que yo vi mi pueblo, porque me fui con 2 años de allí, es como si tú, la primera visión que tienes de tu padre o de tu madre es cuando sacan los restos del cementerio para llevarlos a Trola. Y yo intenté contar eso en poesía y escribí 3 poemas y me bloqueé y paré y no seguí escribiendo.
Y luego he escrito algunos poemas por ahí sueltos, porque incluso los 2 primeros libros de poesía son como un largo poema fragmentado, ni siquiera son. Y ahora he vuelto a escribir algunos poemas, pero casi como cuando era adolescente, como con vergüenza. De hecho, ni se los he enseñado a mi mujer, ni me ha preguntado tampoco. Y entonces, como con vergüenza Pero para mí la poesía es la quinta esencia de la literatura. En mi tierra hay una palabra, si hay algún leonés por ahí, le devolverá. Tú mismo. Bueno, en León hay una palabra, ahora se ha puesto muy de moda para cobrar más. Ahí en las panaderías hablan de la masa madre. Así. Sí. Bueno, esto existió siempre en los pueblos que dejaban un poco de masa. Y en León lo llaman, hay una palabra muy bonita, muy de allí, que se llama urmiento, que es la masa madre de la literatura. Bueno, esos 2 libros de poesía son el urmiento, lo que decía antes, el magma del que surge todo lo que he escrito. Y si te quiero decir algo, para mí la poesía, los que escribieron novela, otro tipo de géneros, cuando no podemos escribir poesía. Y a mí me gustaría, eso lo tengo muy claro, que el último, pero como no sé cuándo va a ser, que el último libro que yo publicara, que yo escribiera, que fuera de poesía, acabar como empecé. Allí había otra pregunta y ya acabamos. Ya con esto, ¿ya lo había levantado una mano? Sí, adelante, por favor. Y ya con esto acabamos. Bueno, pero hay muchísimos escritores que escriben desde esa perspectiva. Hay un escritor que yo recomiendo más que mi libro, que leáis, un escritor que yo cito mucho, incluso escribí un libro entero de viaje casi en homenaje a él, que es el de Trás-os-Montes, una región de Portugal, un escritor que se llama Miguel Torga. Era un hombre que era de profesión otorrino, vivía en Coimbra, era de un pueblo pequeñito y muy pobre del norte de Portugal, de Trás-os-Montes, en la región más remota y más pobre. Y este hombre, que era de carácter un poco huraño y esquivo, no concedía apenas entrevistas, se editaba sus propios libros y casi estuvo a punto que le dieran el premio Nobel. Para mí, junto con Pessoa, ese gran escritor portugués del siglo XX. Y este hombre tiene 2 frases que una la repito aquí en este libro y otra te quiero contestar a tu comentario en esa frase de que el éxito de un escritor es conseguir que haya la menor distancia entre lo que tú querías contar. Esto pasa en la conversación. Tú discutes con tu marido y cuando acabas de discutir vas por la calle y dices, joder, tenía que haberle dicho, no se me ocurrió, encontrar la frase más acertada a lo que estás sintiendo. Bueno, discutir o hablar, ¿no? Y hay un párrafo en los diarios de Miguel Torga. Os recomiendo varios libros. Uno se llama Cuentos de la montaña, que son cuentos. Otro se llama La creación del mundo, que es como una gran novela que cuenta toda su vida, pero cuenta de manera reflexiva y literaria. Y luego tiene unos diarios muy, muy impresionantes y muy interesantes. Y él cuenta que volvía de vez en cuando a la casa de su pueblo, siempre que podía, desde Coimbra a San Martiño de Anta, que era su pueblo, y dice en uno de los diarios, hablando de la distancia entre las palabras y los sentimientos, dice, llego a la casa, más o menos, enciendo la chimenea y me quedo en silencio durante horas porque siento que mis palabras no están a la altura de mi emoción. Bueno, eso es la definición de lo que es un escritor, que aunque no escriba, está escribiendo. Bueno, pues yo creo que sí, Julio ha estado a la altura de lo que esperábamos de él. Por cierto, si alguien tiene algún libro, puede venir, que se lo firme. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast.
Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.